Muy buenas tardes, soy Gilberto Escobar. Bienvenidos a Problemas Técnicos, un espacio de análisis que promueve prensa comunitaria a través de su plataforma en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Esta tarde tendremos una conversación sobre el aporte a la salud de la Brigada Cubana en nuestro país y los esfuerzos de varias y varios médicos trabajando en los lugares donde la salud no llega. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. ¿Quién es nuestro invitado? Ernesto Jiménez Machuca, especialista en neonatología, es coordinador de la Brigada Médica Cubana. Un poquito para ampliar y para iniciar esta conversación con el médico Machuca, vamos a hablar un poquito del contexto de los últimos días y semanas. El 25 de abril, el diputado Felipe Alejos, de la bancada Todos, pidió al canciller Pedro Brolo expulsar a la Brigada Médica Cubana. En medio de la pandemia de la COVID-19, que provocó que la Red Nacional de Salud perdiera la capacidad de atención a nivel local, al diputado Felipe Alejos, quien fue acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de asociación ilícita y cohecho activo vinculado con el caso traficantes de influencias, y la Corte Suprema de Justicia le ha mantenido la inmunidad en 4 ocasiones. Se le ocurrió pedir al canciller Brolo cortar relaciones con Cuba. El 26 de agosto, en los vacíos del Congreso, la ministra de Salud, Amelia Flores, fue cuestionada sobre el tema de la Brigada Médica Cubana. Ella respondió de forma imprecisa y reforzando el argumento de Alejos. Actualmente hay 96 médicos cubanos en el país, mencionó. El presupuesto con el que contamos para este rubro se nos está haciendo importante para pensar en la contratación de especialistas guatemaltecos. Es un tema que ya veníamos hablando independientemente al pronunciamiento del diputado. En eso estamos y en su momento le daremos a conocer, mencionó en esa oportunidad la ministra. La Brigada Médica Cubana en Guatemala funciona a través de un convenio directo entre ambos ministerios de salud pública. Actualmente, los médicos cubanos reciben un estipendio de 7,000 de parte del Ministerio de Salud guatemalteco y además deben garantizar las condiciones de su vida del personal médico. Por ejemplo, en Totonicapán, los médicos deben cubrir gastos de transporte, alimentación y otros imprevistos con 7,000. Una de las constantes quejas de Alejos fue que la Brigada Cubana está usurpando puestos para profesionales guatemaltecos. Pero, según la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo, en una estadística de 2018 sobre el personal médico y enfermería en América Latina, Guatemala se encuentra en el último lugar porque no tiene ni un médico por cada 1,000 habitantes. En la estadística de esta misma organización, pero del 2017, Guatemala estaba entre los 3 últimos lugares, por debajo de Honduras y Haití. Otros estudios, pero del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, detalló que Totonicapán tiene el 70% de desnutrición crónica, que lo sitúa en el primer lugar con ese padecimiento a nivel nacional. Los médicos cubanos han sido testigos que varias familias de Totonicapán se alimentan durante el día con un tamalito y sal. La población es muy pobre, relatan, por ejemplo, médicos cubanos que atienden en las comunidades de Totonicapán. Buenas tardes, Ernesto Jiménez, bienvenido. Buenas tardes a ustedes por invitarnos a este medio y a los que nos están escuchando en todos los lugares que tengan la posibilidad, la capacidad de poder llegar a las redes y sobre todo escuchar una entrevista con usted en el día de hoy. Muy bien, buenas tardes, y para iniciar nuestra conversación, ¿podría relatarnos brevemente el contexto en el que surgen las brigadas médicas? ¿Qué ocurría en el mundo? ¿Cuándo y por qué se crean estas brigadas médicas? Bueno, la primera brigada médica cubana sale en el año 1963 hacia Chile, y fue el primer impacto donde nuestro país, específicamente nuestro comandante en jefe, dio a conocer que el futuro de nuestro país estuviera, por supuesto, en beneficio de la sociedad y darle todo el impacto de lo que significa y representa para nosotros los cubanos poder dar lo que tenemos y no lo que nos sobra. Palabras del comandante siempre en el bienestar y en la salud de los pueblos. Chile fue la primera, Argelia en el año 1963 fue la primera misión de primer impacto cubano. De allá para acá hemos estado en más de 165 países
y más de 450.000 cooperantes cubanos han estado en distintas misiones, tanto en la Brigada General como usted estaba escuchando en los últimos días, porque el tema de la pandemia nos ha llevado a 38 países, más de 42 brigadas, y hoy estamos en más de 65 países. Guatemala fue en el año 1998, cuando los huracanes Mitch y George pasaron por Centroamérica y destruyeron la infraestructura de salud de todos estos, de los países, y específicamente Guatemala quedó muy dañada desde el punto de vista de su infraestructura, y es cuando se hace un convenio entre ambos países para la ayuda de la parte cubana en la cooperación médica, y es que llegan 19 cooperantes por el puerto de San José a Guatemala. Se instala posteriormente en La Tinta y va en aumento a partir de solicitud del gobierno de esta cooperación, y se incrementa con mayor intensidad en el 2005, cuando el huracán Stan pasa por el país, y es donde inicia entonces una primera brigada de General que se había creado ese mismo año en Cuba, con la posibilidad de ese grupo importante que se concibió también por el comandante de gente para los desastres, para los huracanes, para las grandes epidemias, para grandes, donde afectara estar en los lugares. Se inicia entonces cuando el Katrina invade prácticamente las costas norteamericanas. Cuba solicita a Estados Unidos para la ayuda de nuestro pueblo desde el punto de vista con esa brigada. No se efectúa en ese momento, y posteriormente el Stan pasa por Guatemala, y es Guatemala, la historia nos llevó a que fuera la primera brigada de RIF que salió de Cuba con ese estilo de ayuda en lugares de desastre, y estuvo aquí una brigada de 687 cooperantes, de los que 600 eran médicos. Pero ya en ese momento, después la brigada se incrementó, y es lo que tenemos hoy en 16 departamentos, con un número importante de cooperantes que son de 438, y de ellos son 295 médicos y 96 enfermeros. Gracias, doctor, por ponernos en este contexto de momento histórico. ¿Cuál es el espíritu que mueve a cientos de médicas y médicos a trasladarse a cientos de kilómetros lejos de sus hogares en distintas partes del mundo, en condiciones adversas, con culturas distintas y comidas diferentes? Perfecto. La formación del médico cubano, a pesar de que hoy, como usted al inicio de su intervención hizo un resumen de que intentan desacreditar o intentan, por supuesto, quitar los méritos de lo que se hace por la parte de la brigada cubana, es un tema de cultura de formación. Yo soy médico, como el resto de la brigada que estamos aquí, y nos formamos en un país con una preparación que siempre está en los valores humanos de solidaridad, de altruismo y de internacionalismo hacia el resto de los pueblos. Ninguna de estas brigadas va a las principales capitales de los países donde están dañados. Ninguna de estas brigadas, ningún cooperante sale de Cuba sabiendo que va a ir a ningún hospital importante, donde todo lo contrario. Nuestro sentir y nuestra preparación está en formación de tratar de ayudar a los más desposeídos, a los que no tienen condiciones, a los que no tienen recursos económicos para poder ir a una capital o a un hospital donde tengan que asumir esa responsabilidad de atención a partir de los temas económicos. Nosotros, los que han sido atendidos por cubanos o han estado en los lugares, que en este país son unos cuantos lugares porque estamos en 16 departamentos y asumimos casi el 40% de influencia de esa población, reconocen y agradecen la atención, porque indiscutiblemente nunca se hace con disgusto, ni se hace inclusive con personas que están preparadas profesionalmente, que ya los que están, por ejemplo, en Guatemala, han estado en misiones como esta en 3 u 4 países, y ya tenemos una experiencia, por supuesto, de enfermedades que en Cuba no se ven, porque además también tengo que decirle que le aportamos al Producto Interno Bruto profesionalmente de nuestros médicos, de experiencias que en Cuba no vivimos, porque muchas de las enfermedades, hay 13 enfermedades que ya están abolidas por vacunación desde que el nacimiento, el momento del nacimiento en nuestra patria, y muchas de estas enfermedades teóricamente las aprendemos en la escuela de medicina, las estudiamos en los hospitales principales de Cuba, y las desarrollamos después en lugares como estos, donde todavía no se ha podido lograr abolir enfermedades
que ya en otros países no se ven. Sin embargo, nuestro personal se prepara, porque se autoprepara inclusive con el protocolo médico de los países donde estamos. Aquí en Guatemala nos debemos al protocolo médico de este país y nos debemos al Ministerio de Salud Pública. Por tanto, todo el equipo médico que llegue al país tiene una preparación con todos esos diseños que se montan desde el protocolo del país y estudiamos entonces el cuadro básico de cada departamento, el cuadro básico de cada aldea, municipio, y eso nos permite, por supuesto, aportarle al Ministerio de Salud Pública los diagnósticos, formas de trabajo, cómo corregir las principales enfermedades, y somos parte de este sistema de salud. Y no somos una brigada que esté independiente, todo lo contrario. Desde que el convenio se firmó, siempre hemos tenido claro y establecido en el sistema de trabajo de todos los personal médico por brigada que nos debemos el protocolo del país y nos debemos entonces las áreas de salud. Y indiscutiblemente eso va a permitir que haya una solidez y una transparencia en el seguimiento de los casos y sobre todo en la evolución de los pronósticos que tenemos que hacer para que los percentiles y para que las enfermedades y para que los estudios que se hacen en cada departamento tengan una evolución favorable hacia el futuro. Hoy estamos hablando de que hay indicadores como la mortalidad infantil, que indiscutiblemente en 21 años se ha visto muy mejorada en los departamentos donde están los cubanos, porque hay una estabilidad médica sostenida de lunes a domingo en cada departamento, donde no es posible hoy, como usted dijo en su resumen inicial, hoy no existe la posibilidad por el país, porque hoy estamos hablando de un 0.4 por cada 1000 nacidos vivos, por cada 1000 habitantes en la presencia de recursos humanos y 0.1 en enfermería. Y hay zonas, por ejemplo, que consideramos que, por supuesto, la parte más pobre que puede tener el país, la parte del Quiché, una de las que, donde se está hablando de un 0.3 por cada 10.000 habitantes. Entonces, eso le hace referencia que no hay competencia, todo lo contrario. En la medida que los recursos no se estén formando, lo del país, indiscutiblemente están los cubanos. Pero no hay competencia, todo lo contrario, porque hay una voluntad de ayuda solidaria, de hermandad entre los pueblos. Y por eso que ninguno de los cubanos está en los principales hospitales del país. No, está en los lugares de más difícil acceso, de mayores dificultades para llegar. Y la ministra, en una de sus intervenciones, yo creo que lo explicó bien. Es decir, el personal de enfermería cubano que está en el país es un personal profesional dedicado a la obstetricia, dedicado a la anestesia, dedicado a perfiles muy importantes que el país hoy no cuenta con ellos. Y tiene la otra función enmarcada, que nuestro personal usa el transporte habitualmente, que usa la población guatemalteca, llega hacia determinados lugares y camina kilómetros para llegar a las principales aldeas que atiende semanalmente en cada lugar. Y eso le da tranquilidad a la población, le da seguridad. Y hay un agradecimiento que hay que reconocerlo en los momentos que uno visita los lugares y se puede reflejado en cada población y en cada departamento. Podríamos acercarnos a una reflexión, además de la formación en ciencias médicas, ¿qué otras características tienen las mujeres y hombres que forman parte de la brigada? Usted creo que nos dio la introducción haciendo una reflexión de la parte humana, la parte humanística, pero ¿cómo puede, qué otro tipo de formación les y las distingue como parte de la brigada? Bueno, la brigada cubana es una brigada, primero tenemos profesores de segundo grado, profesores de primer grado, máster. Tenemos especialistas aquí, por supuesto, que son de primer nivel en Cuba, que trabajan en institutos en Cuba. La salud pública cubana es una salud que está bien estructurada desde el punto de vista del ministerio, que va de la atención primaria hasta el Ministerio de Salud Pública, que está asociado, por supuesto, a su universidad médica. Es decir, a diferencia de Guatemala, por supuesto, la universidad médica en Cuba se debe al Ministerio de Salud Pública y, por tanto, la formación de recursos humanos tributa a todos los hospitales del país y a todas las áreas de salud de Cuba. Bueno, de esos niveles, de los niveles primarios, secundarios y terciarios de salud pública en Cuba, hay doctores en esta misión y lo ha estado manteniendo durante 21 años porque, como hemos explicado en otro momento, la rotación de los médicos son cada 3 años y enfermeras cada 2 años. Bueno, en cada rotación están llegando médicos de nivel profesional de institutos en Cuba. Esto también ha permitido que, por supuesto, los análisis que se hacen, nosotros hacemos jornadas científicas todos los años y se hacen las jornadas científicas departamentales con los médicos cubanos, invitamos inclusive a profesores guatemaltecos que trabajan en los departamentos
invitamos a egresados del LAN, que también son parte de la formación en Cuba de médicos egresados de Cuba, que son guatemaltecos también para la ayuda. Y eso nos permite que en cada departamento, a través del científico que tenemos en cada lugar de esto, hacer jornadas que nos permiten hacer el banco de problemas de cada lugar, sobre todo con las principales enfermedades que tributan a cada de esos lugares. Y es lo que nos decía el presidente cuando inició su mandato, que había que luchar con cosas, por ejemplo, como la desnutrición, que se ha convertido en el país en uno de los paradigmas a resolver, y que los que tenían que resolver eso no solamente son los médicos, es un problema de voluntad política, como dijo él, pero los médicos tienen un peso enorme en el diagnóstico, en el seguimiento, en el tratamiento, en la evolución, y sobre todo en el mantener una estabilidad de salud pública en esos lugares, para lograr hacer cambios culturales, sobre todo en la alimentación, en la forma de la dieta, en el seguimiento del manejo alimenticio y de medicamentos que hacemos con cada paciente. Eso tiene que tener, o lleva de por sí, que no solamente es con el conocimiento médico, tiene asociado otras cosas, que es el valor humano, es el valor social, es lo que le podemos ofrecer desde el punto de vista del aprecio, es el respeto al paciente, porque cuando tienes respeto al paciente, ellos empiezan a tener mayor credibilidad en la salud pública y sobre todo la estabilidad de los médicos. Otro de los aspectos que usted preguntaba, nosotros en el año 99 se forja la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, que era con el objetivo de ir formando médicos de los países de Centroamérica, sobre todo de los que más estaban implicados en esta escuela, para que en un tiempo de 10 años, con esta formación, ir reponiendo estas brigadas con médicos creados o formados del propio país. Eso no ha sido posible llegar a cubrirlo, y por eso que tenemos todavía las condiciones de recursos humanos están por debajo de las posibilidades que tiene hoy en este país, pero nosotros seguiremos trabajando y seguiremos haciendo, porque además tengo que decirle que esos egresados del LAN hoy están también en zonas rurales, en zonas también complicadas, porque ese fue el sentido inicial de la formación de estos médicos, y hoy comparten con los cubanos los lugares que estamos trabajando. Tenemos la experiencia de directores de área de salud que son egresados del LAN, bien preparados, con mucha experiencia, con formación médica reconocida, y que da muestra, por supuesto, del resultado de la medicina cubana. Y hoy los cubanos estamos integrados con ellos en los departamentos más complicados desde el punto de vista de la geografía y de los problemas económicos. Pero nosotros, cuando usted hizo una introducción, habló de los criterios que hay sobre la brigada cubana. Nosotros lo que sí tenemos que decirle es a Guatemala y al mundo que nuestro sentir, que esta brigada, lo diremos siempre, porque así nos enseñaron y así hemos siempre ido a cualquier lugar. Tenemos argumentos para poder ejemplificar por qué estamos y dónde estamos. Nuestro carácter humanitario y solidario y altruista nuestro médico. Y no es que yo como coordinador en este momento lo pueda decir. Ha sido el reflejo de cada médico que ha tenido la posibilidad de ustedes, por su medio o otros medios, de preguntarles. Y lo han dicho con el mismo sentido que uno lo dice, porque además sienten la posibilidad del agradecimiento del pueblo, que es lo que más recogemos desde el punto de vista, ese valor económico, nosotros lo traducimos en este otro valor, que es la posibilidad que tenemos del agradecimiento y la salud de la población. Usted nos hablaba que estaban en 16 departamentos. Vamos a hablar un poco y que nos comente algo más específico, como en qué departamentos trabajan y cuál es la principal atención, especialidades en las que se desempeñan en los lugares donde tienen presencia. Bien, nosotros estamos en 16 departamentos de los 22. Sí, estamos en el 72.7% de los departamentos. Estamos en 111 municipios de los 340 que tiene el país. Estamos en 18 hospitales de los 44 que tiene el país. En 11 centros de atención integral materno infantil, los CAIM, 101 puestos de salud, 43 centros de salud, 14 áreas de salud, 36 centros de atención permanente, los CAC, y tenemos 4 centros oftalmológicos que se iniciaron en el 2006, que hoy ya llevan una cifra de intervenciones quirúrgicas de catarata, de de más de 218.000 casos operados y que han reintegrado
a la sociedad. Ahora, tenemos especialidades como tenemos clínicos, que son los médicos generales de medicina interna, tenemos 17, tenemos obstetras, ginecólogos, 17, tenemos ortopédicos, tenemos anestesistas, tenemos 6, tenemos 12 licenciadas en enfermeras que la ministra hizo referencia, tenemos 12, que hoy trabajan en todos los puestos, en todos los hospitales importantes de esto que hicimos referencia. Tenemos ortopédicos, cirujanos generales. Estos de los principales pediatras, tenemos 14 pediatras en el país, por supuesto con la voluntad de muchos departamentos de solicitud de esta especialidad, porque hay déficit, como el caso de los obstetras, que también se convierte en una situación anémica de atención médica en los principales hospitales, la cobertura norte del país, sobre todo en las partes de Netán, y hoy estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar con la mayor cantidad de recursos humanos preparados profesionalmente a esos niveles, y nos ha permitido, por supuesto, lograr una integración desde el punto de vista entre los GPS guatemaltecos, los especialistas guatemaltecos y los cubanos, la atención médica en los principales hospitales. Tenemos atención médica, voy a tratar de mencionar los departamentos. Claro. En Sayaché, vamos a los Petén, Sayaché, Petén, Flores, Costum, tenemos en La Tinta, tenemos Iscán, San Pedro Necta, Cobán, Coyabá, Fray Bartolomé, Huehuetenango, Escuintla, Santa Rosa, Sotonicapán, Suchi, Chela, estamos en Chela, estoy tratando para no saber de un departamento, que es de Huevo, a ver, ¿qué otro departamento? Tenemos, si usted recuerda, si por lo que estudió inicialmente, estos departamentos, Jalapa, tenemos centros oftalmológicos en 4 lugares, que están en Escuintla, tenemos uno en Villanueva, uno en Misco y uno en Jalapa. Estos centros, por supuesto, como dije, ya hoy van por 200.000 intervenciones quirúrgicas y hoy tienen la posibilidad, por ejemplo, de seguir, estamos haciendo jornadas médicas, hoy estaba en Guatatoya haciendo una jornada médica y lo seguiremos haciendo para que todas esas poblaciones que no tienen esa posibilidad de recursos humanos de salud pública tengan la bondad de recibir esa atención y esa oftalmología, hasta los lentes se lo dan de manera gratuita. Estas intervenciones que hemos tenido en el país desde el año 1999, que empezó el convenio, ya nos ha permitido llegarle a 47.903.000 casos vivos. Y es lo que hoy evaluamos con todos los medios, sobre todo, por supuesto, en el nivel de cuando empieza la pandemia del COVID en el país, el día 13 de marzo, 191 cooperantes los nuestros están trabajando directo a la COVID. Nosotros dimos la disposición cuando se solicitó por el Ministerio de Salud Pública a partir de la presencia de los principales hospitales que estaban en la capital, y nuestro país, por supuesto, al momento nos dijo que estábamos, en cualquier país que estuviéramos, estamos a disposición del Ministerio de Salud Pública y de atender las cosas más complicadas que hiciera falta, por solicitud de los gobiernos. Y efectivamente hicimos un encuentro con todos los cooperantes. Tengo que decirle, Alberto, que el 100% de nuestros cooperantes dieron la disposición a trabajar en la COVID en lo que hiciera falta. Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública comprendió, cuando hemos tomado la decisión de hacer un grupo evaluado de médicos para trabajar en los principales hospitales, que era mucho más sensato y sensiblemente de acuerdo a las posibilidades que tenían los médicos en otros departamentos, si hacíamos sacar los médicos de los departamentos para traerlos a la capital, íbamos entonces a tener desprovistos los efectos de departamentos. Y no, la verdad, eso fue lo que ocurrió. Los mantuvimos en su departamento. Hoy hay 200 cooperantes que están trabajando en equipos de respuesta rápida, en control sanitario, en zona de brote, en toma de muestras. Y hoy son los que están ayudando a cada departamento en las consultas de emergencia del tema COVID. Seguimos trabajando junto a los guatemaltecos en todas las zonas que estamos. Pero sabemos también que el peso de los cubanos en esta zona es prácticamente imprescindible porque el recurso humano no está en esos lugares. El recurso humano, por supuesto, es formado por Guatemala. Claro, entrando en materia y sobre todo el tema de la pandemia, si tuviera que hacer una radiografía de la salud de la población en la que trabajan previo a la pandemia
¿Cuál sería el diagnóstico médico y las causas que generan los padecimientos y si tiene alguna incidencia en quienes se enferman de COVID-19? A ver, la COVID-19 es una pandemia que ha demostrado ser muy letal y que lamentablemente por ser pandemia, ha abordado a la mayoría de los países del mundo. Inclusive no ha tenido que ver con un tema social ni económico. Ha estado en países ricos y en países pobres. Inclusive los principales países ricos del mundo han demostrado que tampoco estaban preparados para una enfermedad como esta. Yo creo que lo ocurrido en Guatemala es lo que está ocurriendo en varios países de Centroamérica y del mundo, sobre todo en América, se invirtió en el epicentro en los últimos tiempos, y es porque hoy tenemos que decirlo, no estaba preparada la infraestructura de salud para enfrentar algo como esto, ni al inicio se pensó la magnitud que podía tener, y eso por supuesto contribuye negativamente porque es una enfermedad que corre muy rápidamente, que además se transmite, como ustedes saben, por vía respiratoria, a las mucosas, se hace muy difícil su control y requiere, por supuesto, de un seguimiento epidemiológico muy fuerte y que no solamente depende de salud pública, depende de la voluntad de todos los organismos que tienen que intervenir para el control de la sociedad, para el control de la evaluación de los casos. Hay algo que tiene esta enfermedad que lo hace más difícil y es que un % muy alto, por ejemplo, les voy a hablar de la experiencia de Cuba, se siguen saliendo casos positivos, pero el 80% de los casos que se muestrean todos los días, 70 y 80% son asintomáticos. Eso no ocurre en Cuba, eso ocurre en el mundo. Y hace más complicado y más complejo su control. Porque usted se puede imaginar que los casos asintomáticos están en la calle. Porque usted, si usted no lo detecta, eso es más engorroso. Demora entonces en poder yugular el tema del cierre de la transmisión. Siempre que tengamos asintomáticos que estén en la calle, por supuesto, se hace más difícil el control y hace más complicado después poder decir que hemos cerrado transmisión. Ha habido en los últimos días una meseta. Usted ve los números que en el país se han identificado, hay una meseta que pudiera pensar que estamos por lo menos, que no ha habido un incremento mayor. Sin embargo, el número de casos sigue todavía no es bajo, sigue en aumento y se ha mantenido una estabilidad inclusive en el número de fallecidos y tampoco ha disminuido. Eso nos obliga a todos. Pues somos parte del sistema de salud de Guatemala, somos parte de ese gran encuentro, ese gran intercambio y nos sentimos parte de la población en la lucha por corregir y eliminar esta enfermedad. Todos tenemos que aportar, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y inclusive el presidente en varios momentos lo ha dicho de las disciplinas que pueden ocurrir al no usar el nasobuco, al no mantener la distancia social, al creer que la percepción del riesgo disminuye, porque no, la verdad, si algo pudiéramos ver en la población es que la percepción del riesgo no está a la altura que debería estar. Como no se ve la enfermedad, como no creemos que eso nos puede tocar, contribuimos negativamente en el control de esa lamentable pandemia que todavía hay muchos países trabajando la vacuna. Creemos que podría ser la solución del problema porque por el control, el ordenamiento que debe haber, inclusive la infraestructura de salud para los casos leves, moderados y graves, se ha hecho muy difícil. Vemos los niveles de casos que en los hospitales, que aunque hayan disminuido el caso de ingreso, también tenemos que revisar también cuántos casos detectamos todos los días a partir de lo que hacemos, porque en el país, por ejemplo, el tema de la toma de los test de antígenos, eso han sido lo que se ha mantenido en este momento como diagnóstico de los casos. A partir de, sabemos también que estos test pueden tener falso positivo, pero se ha convertido en la regla para poder identificar los casos. Y lo que pudiéramos decir en ese sentido es que la principal vacuna que puede tener cualquier población, cualquier pueblo en este momento es la bioseguridad, es la autoprotección individual de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que todo el mundo tiene que entender que hay que ponerse en su buco, que tiene que lavarse las manos y el lavado de las manos tiene que ser de 20 segundos, bien hecho. El uso del gel a la entrada de cualquier departamento. Entonces, la apertura económica del país también, por supuesto, nos obliga a tener que trabajar con el nivel de conciencia de la población, con el nivel de exigencia y de disciplina. Si no, se hace muy difícil corregir una enfermedad como esta. Y lo importante es que nosotros podamos disminuir el número de fallecidos, el número de secuelas de los casos que pueden aparecer como graves y por supuesto la atención a los graves, que es importantísimo. El país ha tratado de hacer un grupo de instituciones preparadas para este tipo de eventos
pero a veces el número de casos fue tan alto que sobrepasó las capacidades. Hoy lo que tenemos que tratar es que todo el mundo tenga conciencia de que es una enfermedad que le puede llegar a cualquiera. No está limitada ni de un nivel de riqueza ni de pobreza, ni de un nivel de color, de raza ni de género. A cualquiera le puede afectar, y que por supuesto cuando hay enfermedades crónicas, cuando hay edades mayores, por supuesto, se hacen más difíciles. Sin embargo, en Guatemala, cuando empezamos a ver los principales porcientos de aparición de casos, no se comportó como en otros países. Hubo muchos casos de jóvenes, muchos casos también que no se correspondían con las enfermedades crónicas, y eso estaba en correspondencia con la percepción del riesgo. Es decir, el cuidado tiene que ser de manera individual, pero hay que hacerlo, y no puede ser por una presión de determinadas personas. Hay que tener claridad de que esto es una enfermedad que nos afecta a todos. Y en eso tenemos una responsabilidad de salud pública. En la información comunitaria, en la información que tenemos que hacer de educación sanitaria para toda la población, en buscar mecanismos que le llegue a cada vivienda una información de cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que protegernos. Los casos positivos se han aislado en las viviendas. Eso lleva a un respeto individual a la familia, porque si usted está en su casa y es positivo, y usted está caminando por toda la casa o caminando fuera de la casa, está contagiando al resto de la población y al resto de la familia. Y eso hay que llevarlo como una lectura a todas las viviendas. Y salud tiene un peso enorme, porque la educación que debemos llegar a la familia, salud tiene la responsabilidad de cómo transmitimos esto en cada municipio, en cada aldea, y por eso estamos trabajando en conjunto para tratar de disminuir los indicadores que nos están afectando grandemente en el mundo y en Guatemala específicamente. Previo a la pandemia, ¿cuál sería su radiografía o su diagnóstico como médico sobre la situación de la salud de las y los guatemaltecos? No la escuché bien, Gilberto. Previo a la pandemia, ¿cuál es su diagnóstico como médico de cómo está la salud de las y los guatemaltecos a nivel general? Bueno, yo creo que se corresponde lo que estamos hablando del nivel de recursos humanos, que son los responsables de la atención médica y de los diagnósticos para el seguimiento de las enfermedades y los estudios diagnósticos de las principales. Hoy Guatemala, por supuesto, tenemos un grupo de enfermedades que están marcadas, y eso está, por supuesto, en los niveles de pobreza, que puede haber de marginalidad, de educación, por ejemplo. Tenemos que también influir en eso, tenemos que contribuir en eso, y indiscutiblemente hoy, si me dijeran las principales enfermedades, son las que están identificadas por el país, la desnutrición, sobre todo en la parte esta norte del país, en la parte de las aldeas, en la parte de los departamentos. Es una de las cosas que los hábitos dietéticos, fíjense, es un tema cultural, a veces contribuye negativamente en la aparición de enfermedades como la diabetes, que son enfermedades que el manejo, una por el costo de sus medicamentos y otra por el manejo dietético y por el seguimiento de pocos recursos humanos, lleva a la contribución de aparición de enfermedades como esta. Nosotros hemos estado siguiendo, por supuesto, temas como la desnutrición asociada a otras enfermedades que son parte, como son el parasitismo, como son los cuadros enterales crónicos que no se controlan, y eso lleva, por supuesto, a los percentiles bajos de peso, tanto en las primeras edades de la vida, como después en las principales edades de los adolescentes. Y aquí hay enfermedades, por ejemplo, que se han convertido en enfermedades endémicas, como son la influenza, y una de las principales causas, cuando uno revisa las principales causas de muerte, vemos muchas causas respiratorias que están influyendo en los principales momentos y es porque significativamente te ha faltado la atención y el seguimiento en las etapas iniciales de la enfermedad, porque no son enfermedades que pueden convertirse en letales, a no ser que no haya un seguimiento, no haya un ordenamiento de salud en cada área. Y eso, por supuesto, en esa función estamos contribuyendo a tratar de modificar los principales indicadores y a modificar los principales causas de muerte, que es lo que hacemos en lugares como estamos. Por eso que los principales parámetros o indicadores de salud se empiezan a modificar a partir de que la salud pública entra como ministerio a un determinado lugar y lo logra mantener sostenidamente. Porque todo está también en la preparación que recibe la población de cómo hacer y cómo seguir una enfermedad. Si no hay un seguimiento ordenado, no es posible tener después un resultado favorable en este tipo de evolución.
Hay edades que son claves, las edades pediátricas, porque ese es el sostén después de la solidez del cuadro de inmunidad, del cuadro de enfermedades para el futuro, de su sostenibilidad como salud. Y eso es una debilidad que tenemos hoy en Guatemala, que tenemos que lucharla entre todos, para lograr parámetros e indicadores de salud que sean comparables con los países del mundo, los países del tercer mundo, pero por supuesto con un desarrollo sostenido en la salud pública. Gracias. Y en mucho, esto es bien importante, lo que usted nos mencionaba ahora, pero también en muchos de los lugares que ustedes tienen presencia no hay atención médica del Estado, pero sí existe un sistema de medicina tradicional, o un sistema de medicina tradicional. ¿Cómo ha sido su experiencia con las personas que forman ese modelo de medicina? Por ejemplo, comadronas, chayeros, aquí que no son parte médica del Estado, pero sí de un sistema de medicina tradicional. ¿Cuál ha sido la experiencia del trabajo con ellos, con ellas? Ha sido una experiencia formidable. Primero porque tengo que decirte, en lugares como el Quiché, donde las lenguas no son el español, y hemos tenido, el médico cubano ha tenido que primero aclimatarse al idioma para poder entender los problemas de salud de la población. Y lo otro es los aspectos, como me hace referencia con el tema, por ejemplo, como las comadronas. Nosotros tenemos un sistema de salud que todos los partos son hospitalarios, no se hacen en las casas. Aquí nos ajustamos al sistema e intentamos que donde estén los cubanos, ese parto tenga un seguimiento perinatal, que es importante para que cuando llegue el momento del parto, ese feto llegue en condiciones adecuadas al momento de la luz. Y si existe alguna deficiencia, por ejemplo, por una demora, por un retraso, por una preglancia, que es los temas de hipertensión que en el embarazo pueden ocurrir, o algún daño en el feto, que eso contribuye negativamente después en tener un producto que no sea lo más adecuado. Ahora, el tema de las comadronas ha sido interesante, porque son experiencias que aprendemos en países donde existe ese tipo de... Lo que es cierto está que hemos acoplado muy bien a ellas. Es decir, nos ha permitido dar preparación, prepararlas también, que sean parte del equipo de salud pública, como se tienen en cuenta desde el Ministerio de Salud Pública. Entonces, los médicos cubanos, las enfermeras cubanas que están trabajando en el programa materno infantil, se han convertido también en preparadoras de las comadronas, en el seguimiento de los casos. Hay momentos donde las comadronas le trasladan los casos a ellos también, cuando se hace muy difícil el parto. Porque lo más importante es que existe una buena comunicación, una buena interrelación entre ambas, porque las comadronas es parte del sistema de la cultura que tiene Guatemala. Hay en muchas aldeas están acostumbrados de toda una vida a que el nacimiento sea por comadrona. Llega la salud pública a su lugar con recursos humanos formados por salud pública, que pudiera ser los guatemaltecos, los menos, porque los que más son los cubanos que están en esos lugares, y nos ha permitido existir en una conversación. Además, se aprende también de esto, porque lo interesante en esto es que no solamente es que usted enseñe, o que usted lleve una preparación de cómo deben hacer los procedimientos, en qué momento debemos hacer el parto, cuándo seguir todo lo que debemos evaluar para que haya salud en la mamá y en el niño. Porque lo importante en esto es que no tengamos ni maternas fallecidas ni recién nacidos fallecidos. Yo soy una evaluación ginecológica que lleva cosas técnicas y esa preparación las comadronas la han asimilado. Yo creo que lo más significativo en esto es que en ninguno de los departamentos que tenemos en el programa materno infantil y que están trabajando en conjunto ha habido discrepancias entre las comadronas y nuestros médicos cubanos. Y yo creo que eso ha sido un logro, que hoy tengamos la posibilidad de que haya un intercambio de información en conocimiento, en educación, en preparación de ambas partes, con una cultura que también estamos adquiriendo, porque indiscutiblemente también nos ajustamos a la cultura del pueblo guatemalteco. Y eso es un resultado que se lo debemos a la formación de ambas partes. No puedo decir que sea más del cubano o más de la comadrona, pero sí, cuando usted va a la aldea, ¿cómo se repercute eso? ¿Cómo usted logra saber que eso ha tenido resultados? Nada más que fijándose en los indicadores de salud. Cuando existen menos fallecidos, cuando existen menos maternas, cuando hay menos complicaciones del embarazo, cuando los traslados ocurren con menor cuantía porque se hizo un buen sistema o por la comadrona o seguida por el médico cubano junto a la comadrona, porque también tenemos casos como este. Eso muestra el impacto social que tiene tener la posibilidad de tener ambos en un lugar como este.
Ahora bien, pasándonos al contexto de la pandemia, estar en Guatemala y en medio de esta pandemia de la que solo no se tiene ninguna certeza, ¿cuál ha sido el impacto en las médicas y en los médicos de la brigada? Bueno, siempre, tengo que decirle, Gilberto, ninguno de los que que llegamos a Guatemala, venimos preparados para asimilar una pandemia. Esto sorprende al mundo, esta enfermedad sorprende al mundo. Por eso que la infraestructura de salud de este país tampoco estaba preparada para como eso. Cuando se empezaron a hacer los primeros análisis, nos quedamos por debajo realmente de la magnitud de lo que iba a pasar. Y la brigada cubana no está ajena. Es una brigada que tiene una edad promedio de 47 años. Es una brigada que tiene más mujeres que hombres. Es una brigada que tiene un por ciento de ellas con enfermedades crónicas, de hipertensión, diabetes, asmáticos. Y se podrá imaginar, llega esta, y eso crea un nivel de preocupación muy alto. Pero tengo que decirle que si algo se logró en la brigada cubana, primero fue la preparación individual a cada cooperante en la bioseguridad. Nosotros logramos mantener protocolos, por supuesto, primero los protocolos guatemaltecos, pues estamos en Guatemala, pero junto al protocolo cubano, en la seguridad, en el cuidado, sabíamos que la principal vacuna que íbamos a tener era el cuidado individual de cada. Esto no solamente para los cubanos, también se lo dijimos al Ministerio de Salud Pública, para proteger al sistema de salud guatemalteco. Porque en una situación como esta, en un país donde la estructura no está fortalecida, donde hay muchas deficiencias, se requiere, por supuesto, tener su personal atendido y con protección para que empiece la pandemia y llegue al final sin afectación de ninguno de sus miembros, ni enfermeros ni médicos. Estoy hablando de guatemaltecos y cubanos. Y nosotros, especialmente los cubanos, que hemos hecho desde el comienzo del 13 de marzo. Primero, la bioseguridad, la protección de cada uno de ellos, porque esto es una enfermedad que si usted se cuida bien, lo hace con mayor protección que debe aportar el Ministerio, por supuesto, en todas las condiciones. No tiene por qué haber infectación, no tiene por qué haber. Eso es disciplina que tiene que ver los médicos, pero por supuesto también tiene que ver una responsabilidad ministerial en los recursos y en los insumos para proteger al personal médico. Lo hay para atención de emergencia, lo hay para consulta, lo hay para toma de muestras y lo hay para trabajar en hospitales importantes. Hay un esfuerzo enorme, pero hemos logrado la estabilidad de los médicos y sobre todo la seguridad entre ellos mismos. ¿Qué tenemos que hacer en cada momento para protegernos, para cuidarnos, para que no haya ningún tipo? Vivimos en casas de brigadas. Hay brigadas que van de 9 cooperantes hasta 30 cooperantes, las más grandes. Imagínense usted que tengamos un contagiado en una vivienda. La posibilidad de transmisión se hace enorme. Sin embargo, eso nos ha ocurrido. Hemos tenido casos. Ya nosotros hemos tenido en la brigada 21 casos positivos a COVID. Y hemos logrado cerrar transmisión que no existan en la brigada, porque hemos tenido plantas de vigilancia, lo hemos tenido con medicamentos, lo hemos tenido una evaluación diaria de cada cooperante, y eso le ha dado también la seguridad a ellos de que están bien cuidados. Bueno, hasta ahora, felizmente, estoy seguro, no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento en la brigada, y ha sido en gran medida porque también entre nosotros mismos lo hemos puesto por niveles tenemos un nivel, ya le dije al inicio, tenemos médicos de alta categoría científica, de segundo grado, son máster, y esos profesores que tenemos aquí se han responsabilizado con el cuidado individual de un caso que aparezca en cualquier lugar. Y nos ha permitido seguir y seguiremos, porque además hoy tuvimos una entrevista en el Ministerio de Salud Pública, le comento a usted, Hilberto, y a los demás, y la voluntad del Ministerio es que nos mantengamos en la brigada y que por supuesto teníamos que trabajar junto a ellos en todas las acciones que estamos haciendo y hemos hecho hasta ahora y estamos convencidos que seguiremos haciendo, siempre a disposición del pueblo guatemalteco. Gracias por contarnos sobre su reunión el día de hoy. Y desde el inicio de la pandemia vimos alrededor del mundo distintas brigadas que llegaron a varios países para apoyar en el combate de la pandemia. Ese trabajo les ha valido el reconocimiento a nivel mundial. Incluso muchos sectores consideran que se les debe otorgar el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué nos puede contar de su experiencia y de otros países? A ver, nosotros en esta etapa de la pandemia, como le dije hace un rato,
se hicieron ya 42 brigadas, se crearon 42 brigadas hasta este minuto y han estado en 38 países. Países de todos los continentes. Hemos estado en 6 continentes en este momento, pero cuando digo continente estoy diciendo países que en otro momento era imposible pensar que solicitaran una brigada cubana para ayudar, porque como dije, esto no tiene que ver con ideología ni con política, no tiene que ver con nada de esto. Este es un tema humanitario. El derecho a la vida es para todos los seres humanos y ese ha sido el carácter que han tenido muchos países que han solicitado la ayuda para el momento. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de España, estoy hablando de Qatar, de Argelia, de cualquier lugar han pedido brigadas cubanas para el seguimiento de la COVID en los momentos más críticos de la pandemia. Y eso es el sentir. Nosotros, cuando le dije lo del 2005, es porque nos da mucha alegría saber que la historia nos ha puesto en Guatemala y en esta brigada que ha cogido a nivel mundial ese reconocimiento por lo que se ha hecho en todos los lugares, por lo que significa, por lo que representa, porque además es la salud de los pueblos. Fue Guatemala la primera nación que recibió una brigada cuando el huracán Stan afectó la infraestructura del país. Y aquí estuvo una brigada de 687. Bueno, esa brigada hoy se multiplica en Cuba. Y me gustaría decirlo porque cuando uno lee las redes sociales, da la impresión de que esa brigada van obligadas. Para nada, para nada. Nuestros médicos cubanos, nosotros los médicos cubanos, solo tienen que decirnos que en un lugar del mundo hay un desastre, hay una epidemia, hay una enfermedad, como pasó con el ébola. Y la brigada que estuvo a partir de la solicitud de la OMS fue la cubana. Todo el tiempo en Sierra Leona, en los momentos más difíciles del ébola, ahí estuvo los cubanos. Y tuvimos fallecidos, lamentamos fallecidos, porque además siempre el procedimiento, cuando hay un error en el procedimiento, puede costar muy caro. Pero estamos seguros también de que la preparación fue exquisita, como toda la brigada que se prepararon ahora para salir al mundo. Y tiene un reconocimiento, y aunque alguien quiera tapar con un dedo, no puede olvidar que esa salud, que eso, el impacto que se agradece por los pueblos, es que usted está salvando vidas, no está tirando bombas, no está haciendo nada que pueda significar un daño a la sociedad, todo lo contrario. Y además usted le llega a un paciente enfermo, muy crítico, muy grave, y no le pregunta si es hijo de un rico o hijo de un pobre, si es negro o es blanco. Esa es la parte de la vida. Entonces esa brigada, por supuesto, no podrá tener detractores, como siempre vamos a tener nosotros porque defendemos nuestros principios, pero indiscutiblemente tiene un sentir ante el mundo que no se puede discutir, que es el sentir, por supuesto, de llevar solidaridad y altruismo, sobre todo porque lleva salud a todos los pueblos del mundo. También en los últimos años, desde hace varios años, se han venido incrementando la descalificación y ataques al papel de las brigadas cubanas que realizan trabajo humanitario en varios países. ¿Qué opina usted de esto? De que cuestiona la descalificación de los médicos. Sí. Eso es parte, eso es lo que tenemos que escuchar, lamentablemente. Lo que pasa es que eso es lo que lamentablemente lo escuchamos de una minoría, porque la mayoría sabe lo que significa la medicina cubana. Es decir, los resultados de la medicina cubana no se reflejan en el mundo. Primero salen desde Cuba. ¿Qué ha hecho Cuba, un país que no tiene ninguna riqueza? Lamentablemente no tenemos la riqueza que tiene Guatemala, por ejemplo. Riquezas importantes de yacimientos de petróleo, de principales yacimientos minerales. Cuba, su riqueza está en el recurso humano, su formación de recursos humanos. Lo consiguió Fidel en los momentos más críticos de un país especial, que sufrimos un bloqueo, como siempre hemos sufrido, pero en el momento más crítico de ese bloqueo, esa formación fue donde se multiplicó. Entonces, los indicadores de salud de Cuba, cuando usted los compara con los principales países del mundo, no tienen, la comparación no es posible. Yo, por ejemplo, le voy a decir, yo soy neonatólogo, le voy a poner la experiencia personal. Soy neonatólogo y vengo de una provincia, no de la capital del país, una provincia que está un poquito más del centro del país y 12.000 partos en el año en el hospital donde yo trabajo, 12.000 partos en el año. Y la mortalidad infantil de ese hospital es de 1.8, sin su registro, porque todos los partos en Cuba son hospitalarios. Son hospitalarios, 1.8 en ese hospital. La mortalidad en Cuba
lleva varios años en 4, el pasado año no fue 4, fue de 5, pero hay una estabilidad que se ha mantenido en 4 por cada 1000 nacidos vivos. La expectativa de vida en Cuba, 80 años en la mujer, 78 en el hombre. Cuando usted empieza a buscar esos valores, empieza a revisar los países que tienen esas expectativas. Eso no puede esconder. Podemos tener muchas otras, pero es que la salud pública ha sido la prioridad. 70% del presupuesto cubano está dedicado a la salud y a la educación. 70% del presupuesto cubano. Entonces, cuando yo le pongo el ejemplo mío, yo tengo que decirle, por ejemplo, yo estuve en Bruselas y me dio un orgullo ser cubano muy grande. Porque cuando llegué a uno de los principales hospitales de Bruselas, en la zona de pediatría, en la sala de pediatría, las incubadoras que hay en Bruselas son las mismas incubadoras que están en mi provincia, no en La Habana, que es la capital del país. Es decir, ustedes ve aquí en el centro, aquí en el centro cardiocentro que tenemos aquí en Guatemala es el Unicar. Sin embargo, en Cuba, la cardiología se opera en varias provincias del país con primer nivel del mundo. Bueno, es el tema, nos tenemos muchas deficiencias desde el punto de vista económico porque no tenemos los recursos y porque nos persiguen y porque no nos permiten entrar al país, pero si hay una prioridad y una voluntad de atención es la salud pública. La formación, con esos indicadores, con esa experiencia que tenemos, porque además, mira, por ejemplo, la pandemia, nosotros tenemos que decir que nuestro país ha sufrido muchísimas epidemias, porque hubo muchas de ellas introducidas en el país, y eso nos ha costado prepararnos, formarnos, tener experiencia en el seguimiento de la epidemiología para todos los casos, todas las enfermedades que se han abordado. Bueno, con esa experiencia que hemos vivido en Cuba, esos médicos que han salido a otros países entonces, porque tenemos más de 3 enfermedades que están abolidas en Cuba por el tema del sistema de vacunación para todos los niños cubanos. Bueno, hemos logrado que los profesores de segundo grado, los profesores, los máster, los licenciados con mucha experiencia de trabajo, que estén en misiones como esta, en Guatemala, han estado en varios países del mundo. Entonces, el cuestionamiento a la descalificación, uno lo escucha, pero hay muchos argumentos que certifican y demuestran que no son reales. Porque si algo tenemos que decir, por ejemplo, cuando usted llega en Guatemala y vaya a los puestos donde están los médicos cubanos, primero, los indicadores de salud de esa zona, comparativamente como estaban hace atrás 15 años. ¿Cuáles son los indicadores que hay en maternidad infantil? ¿Cuáles son los indicadores que hay hoy en las principales enfermedades crónicas? El seguimiento de las enfermedades crónicas. Bueno, esa evaluación se demuestra en el terreno. Hay cosas que no la puede, usted la puede cuestionar. A partir de que tiene otros intereses y considera que la brigada tiene, pero los indicadores que hoy Cuba refleja al mundo van muy por encima de eso, de ese cuestionamiento, muy por encima de eso. Claro, y para ir cerrando, ¿qué le gustaría agregar y decir a quienes nos están viendo? Bueno, si quisiera terminar la entrevista, Gilberto, primero agradeciéndole al pueblo guatemalteco. Tengo que decirle que en estos días hemos sentido un calor de hermandad. Es decir, que los principales de la población hemos visto en las redes un apoyo a la Brigada Médica Cubana, un agradecimiento por el impacto de los resultados de la Brigada Médica Cubana, lo que está haciendo. Y yo creo que hay momentos como estos donde uno se siente orgulloso de ser cubano, por supuesto, pero también tiene un compromiso mayor con el pueblo guatemalteco en hacer mucho más de lo que hemos hecho, en seguir sirviendo como hasta ahora hemos servido a ustedes y lograr, por supuesto, la integración que hace falta tener entre los pueblos, porque lo que sí está demostrado es que sí se puede hacer, que sí podemos llegar a hacer pueblos, a que los pueblos, a pesar de tener algunos lenguajes, idiomas que propios de la cultura, propios de las aldeas, propios de los antecedentes que tenemos, por supuesto, pero indiscutiblemente tenemos que reconocer que ese impacto que hoy estamos recibiendo por lo que se ha hecho y por lo que sabemos que ustedes agradecen de la Brigada Médica Cubana, siempre va a ser muy reconfortable y estaremos siempre a la disposición de ustedes, siempre que el Ministerio de Salud Pública y sus gobernantes consideren que seamos necesarios en este pueblo. Pero nos llevamos siempre el amor del pueblo guatemalteco, que hasta ahora, en momentos como estos, nos ha demostrado que somos parte de ese pueblo. Así que gracias, Gilberto, por la entrevista y gracias por la oportunidad que hemos dado para poder dar nuestras opiniones, nuestros criterios y sobre todo para sentirnos parte de ese pueblo como hasta ahora lo hemos hecho. Bueno, esta fue una entrevista al doctor Ernesto Machuca, quien es coordinador de la Brigada
Médica Cubana, gracias a quienes nos han seguido en esta transmisión y el equipo que ha hecho posible esta transmisión del programa. Fue un gusto haberles acompañado. Buenas noches y buen descanso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.